Entramos a la esquina redonda. Sin saber que no íbamos a un lugar, sino a un encuentro con la vida en su forma más desnuda y más humana. Caminamos con pasos cautelosos, como quien entra a un territorio ajeno, cargando estigmas que no sabíamos que teníamos. Pero bastó detenernos un segundo para entender que en ese espacio todos estábamos vulnerables, todos buscábamos un sentido, todos nos sosteníamos con lo que teníamos, la palabra, la presencia y la memoria. El primer momento que nos marcó fue una conversación que parecía sencilla. Un hombre, con voz cansada pero firme, nos dijo que la vida se aguanta por quienes uno ama, por quienes todavía creen en nosotros. Esa frase se volvió un eco que nos acompañó durante toda la práctica. En sus ojos vimos dolor, sí, pero también un deseo profundo de seguir, de ser recordado, de resistir. Y entendimos que el cuidado empieza allí, en reconocer lo que sostiene a alguien antes que su herida, antes que su diagnóstico. Ese día aprendimos a escuchar de verdad. Después vinieron tardes largas, alrededor de una maqueta, que empezó siendo cartón y pintura, pero también terminó convertida en un mapa emocional. Nos sentamos al lado de nuestros parceros. Escuchamos un hombre que cargaba décadas de calle en la espalda, pero también historias de teatro, de luces, de escenarios que ya nadie aplaudía. Mientras pegábamos piezas, él recuperaba momentos que parecían perdidos. Sus silencios decían más que sus palabras, y nosotros comprendimos que acompañar no era llenar vacíos, sino respetar el ritmo con el que cada recuerdo vuelve. Al final, esa maqueta no representaba solo el Bronx, representaba lo que queda en pie cuando todo cae. Y así, sin darnos cuenta, dos maestras silenciosas se unieron al proceso. Estaban allí todos los días, moviendo la cola como si celebraran nuestra llegada, acostándose a nuestros pies durante las charlas, buscándonos cuando alguien lloraba, ladrando cuando la tristeza se quedaba demasiado tiempo en un rincón. Ellas, con su simpleza preciosa, nos enseñaron algo esencial. La presencia auténtica no necesita palabras. La cocina comunitaria fue otro abrazo inesperado. Allí, entre cebollas, risas y recetas heredadas, descubrimos que la salud mental también se cocina a fuego lento. Vimos cómo una olla se convertía en punto de encuentro, cómo quienes habían sido ignorados por la ciudad encontraban un lugar para contar su día, cómo el olor de una planta traía de regreso a las abuelas que enseñaron a sanar con lo que había. Cuando compartimos un herbario, el territorio habló. Historias de familia, memorias de infancia, remedios que salvaban más el alma que el cuerpo. Y comprendimos que la enfermería, más que técnica, es un puente entre el saber académico y el saber de los pueblos. Vecino, vecina.
Ya escuchó que van a abrir el Hospital San Juan de Dios. El día de hoy hay una reunión, 4 de la tarde, Salón Cultural del Barrio Policarpa. Cordialmente invitados toda la comunidad. Va a estar presente el viceministro de Salud. Los invitamos a conocer la situación a toda la comunidad. Hubo días que nos tocó atender heridas abiertas, algunas en la piel, otras en el alma. Curamos en la calle, limpiamos, valoramos, contuvimos, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que la herida más profunda era sentirse invisible. Cada vez que alguien decía, gracias por escucharme, se nos apretaba el pecho, porque en sus palabras estaba la confirmación de algo que la teoría mencionaba, pero que la práctica nos grita. La presencia, cuando es genuina, es una forma de salvar. Sí, que viven en condiciones, a veces que uno ve esas paredes y uno dice, socorro, o sea, como... Bueno, Lady se fue a traer un poco como la cartografía que hicimos. Entonces, pues con calle 10. La interprofesionalidad nos dejó ser un concepto académico y se convirtió en una forma de vivir el día. Sentimos lo que significa tomar decisiones sin jerarquías rígidas, construir desde el con, el entre y el junto a. Compartimos tarea con terapeutas ocupacionales, con padres comunitarios, con vecinos, con quienes cargaban una vida entera en el lomo, pero sobre todo con personas. Cada uno traía un saber distinto, un pedazo de historia, una manera de leer el territorio. Y en ese cruce de miradas entendimos que el cuidado real es colectivo, que nace cuando nadie se cree dueño de la solución. Pero quizá lo más transformador fue mirarnos a nosotros mismos. Llegamos con miedo, con ideas preconcebidas, con barreras que no sabíamos nombrar. Y cada conversación, cada risa inesperada, cada historia que alguien nos confió, empezó a desmontar esas barreras. Dejamos de ver a las personas como casos y empezamos a verlas como espejos. Ellos también nos cuidaban, sin proponérselo. Ellos también nos devolvían una parte de nosotros que creíamos perdida. Al final de la práctica, salimos de la esquina redonda, con una certeza que no cabía en los cuadernos. Cuidar es dejarse transformar, es hacer silencio cuando la historia del otro lo pide, es saber que la voz tiembla cuando enseña, es caminar al lado, sin urgencias, sin pretender cambiar la vida de nadie, pero sosteniendo el instante en el que la esperanza vuelve a murmurar. Nos despedimos con los ojos un poco más abiertos, con el corazón más blando y con un agradecimiento profundo hacia quienes nos permitieron entrar a su territorio, porque fuimos a cuidar, pero al final entendimos que el verdadero cuidado fue el que recibimos, ese que se da en una palabra honesta, en una risa compartida, en una historia que alguien se atreve a contar porque por fin se siente visto. Al despedirnos, sentimos un nudo en el pecho. Caminamos unas cuadras en silencio, asimilando todo lo vivido. No podíamos describirlo con exactitud, pero algo se había transformado profundamente dentro de nosotros. Comprendimos que cuidar no es solo salvar, es acompañar, no es solucionar, es sostener, no es hablar, es aprender a guardar silencio cuando la vida del otro necesita espacio. Y mientras nos alejábamos de ese lugar, sentimos algo de nosotros que se quedó allí, tejido entre las voces, entre las calles, entre las manos y las memorias. Algo que seguirá latiendo cada vez que recordemos que, en la esquina redonda, aprendimos a cuidar de una forma que nos olvida. Gracias.